Yo no soy de los que va a comprar Argentina, pero mucha gente lo hace. Y hoy Fede Comesaña viene a hablar, entre otras cosas, de eso, de la conveniencia de comprar en países que están más baratos. ¿Qué hace, Fede? ¿Todo bien, Mariano? Muy bien, bárbaro. Bueno, sí, un poco queríamos traer este tema porque, bueno, cuando las cosas se complican en Argentina, cuando el dólar empieza a subir del otro lado del río, ahí empieza a generarse un fenómeno que en los últimos años estuvo bastante en boga, Sí, que claro. es el turismo de shopping en Argentina. Comprarse ropa. Bueno, hay gente que hasta incluso llenaba el carrito en el Carrefour. Claro, Se venía. la cuestión es justamente llevar la valija lo más vacía posible para traerla Sí, sí. repleta con Hasta ropa. el tanque lleno de con- nafta, algunos. Entonces, bueno, ver un poco qué está pasando en Argentina, porque cuando uno ve ve la pizarra de los cambios, cómo el peso argentino ha caído fuertemente en los últimos meses, ve también en Argentina como el dólar paralelo, porque digamos que es la referencia para el turista de shopping, el dólar paralelo se ha disparado en Argentina, de hecho pasó Sí. en lo que va del año de 10 a 14,2, o sea, un aumento de 42%. Entonces ahí más de uno empieza a hacerse el agua a la boca y nosotros lo Sí. que decimos es, bueno, vamos a ver y evaluar con un criterio técnico qué tan conveniente es hoy ir a comprar a Argentina. Entonces, Perfecto. para eso vamos a ver primero qué pasó con el dólar paralelo en Argentina, que es el que se encuentra en estos cambios pseudo clandestinos, los digamos, arbolitos. porque sí, y en las cuevas que se Claro. llaman, que son casas cambiarias como cualquier otra que según la legislación argentina estarían prohibidas, pero nadie hasta ahora Pero, ha hecho claro, nada. Lo porque- raro es que vas caminando por Florida, por Corrientes, perdón, Florida, La Valle, y te gritan cambio, ¿viste lo que es todo? Entonces Y te llevan al vemos local. una suba Canuto. muy marcada, principalmente a principios del año hubo una devaluación fuerte de la moneda, incluso el dólar blue se disparó, como vemos en la gráfica. Pero después empezó a bajar y bajó con fuerza hasta que, bueno, el tema del default en Argentina empezó a hacer mella sobre la confianza de la población y eso hizo que los argentinos quisieran resguardarse en una moneda fuerte como el dólar. Bien. Hoy está en su nivel máximo el dólar paralelo y no hay perspectivas de que baje, al contrario, hay perspectivas de que siga subiendo. El tema del default argentino sigue igual, ¿no? Sí, igual, Sin sí, igual. variantes. De hecho, las últimas medidas que ha planteado el gobierno argentino, principalmente con el hecho de querer cambiar la jurisdicción de dónde deben pagar, dónde se deben pagar los bonos, los bonos que no les dejan pagar en Estados Unidos hasta no cubrir la demanda que tienen los fondos buitres. Ahora los argentinos lo que quieren hacer es pagarlos en su propio territorio. Entonces son medidas que que los analistas las leen y el mercado de hecho las lee como un default que va a llevar su tiempo y que seguramente no se dirima durante esta administración de gobierno, sino que va a haber que esperar a 2016 cuando asuma el nuevo gobierno. Entonces nosotros tenemos hecho un indicador que es el de la capacidad de compra de los uruguayos fuera del país. En particular este que vamos a mostrar es en Argentina, que lo hacemos con la unidad de análisis económico de acá del Observador. Entonces lo que nos muestra es que, bueno, justamente la percepción que tenían los uruguayos de cómo aumentó la capacidad para comprar en Argentina se refleja en los números. Hay dos grandes picos, esos cuernitos que ves Sí. En la gráfica, lo que muestran son los dos grandes boom de consumo en Argentina que hubo, que es el primer semestre del año pasado, Sí. y enero prácticamente de este año, donde Y mirá, Fede, ya vamos rumbo a otro pico. la cuestión es esa. Los uruguayos de hecho redujeron su nivel de consumo en Argentina en los últimos meses, en los primeros meses del año, después de ese boom de enero, ya febrero, marzo empezó a encarecerse y de hecho la gráfica muestra que hubo un bajón importante de la capacidad de consumo que había en Uruguay. Hoy, con toda esta suba del dólar paralelo, empezó a aumentar. Otra vez, todavía no está en niveles cercanos, todavía estamos, en los últimos meses aumentó 20% la capacidad de compra en Argentina, que es
un aumento realmente grande, pero todavía estamos 18, 19% por debajo de esos picos máximos de capacidad de compra. Es conveniente y bueno, si lo vemos, estamos en niveles por encima del promedio de los últimos 6 años. Sin embargo, el que vaya a Argentina con la idea de comprar, bueno, que no se espere los precios que había a principio de este año o en el primer semestre del año pasado. Otra cuestión a tener en cuenta es, y decimos, bueno, pero si el dólar está tan alto en Argentina, en Uruguay, si bien el dólar subió, tampoco subió tanto como para compensar una suba de 40%. Sí, pero en las últimas semanas subió. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que Argentina es un país inflacionario. Argentina tiene una inflación medida a través de indicadores no oficiales de un 43%. Entonces, pensar en la conveniencia de comprar en Argentina también implica ver que en un año los precios aumentan 43%. Si el tipo de cambio te aumenta, bueno, te permite compensar esa suba de precios, pero tiene que crecer todavía por encima de eso, como hablábamos la otra vez, para que sea conveniente, aumentar la conveniencia para el uruguayo de comprar en Argentina. Así y entonces, hay que mirar las cosas con más detalle antes de sacar el pasaje. Eso mismo, eso mismo. Y bueno, y pensar que sí, probablemente con estos cimbronazos que hay en Argentina, el dólar sigue subiendo en el vecino país. Se habla de una posible devaluación que puede hacer que también que Argentina sea todavía más barata para los uruguayos, pero tener en cuenta que todavía estamos lejos de aquellos momentos en los cuales realmente la gente iba a Argentina a comprar cosas que de otra manera o que a otros precios jamás se le ocurriría comprar fuera del país. A bagallear a cara de perro. A comprar lo que sea se iba en una época. Exactamente. Y en otra época se iba a Brasil a comprar lo que fuera. Ahora hace tiempo que no conviene. Exactamente. Brasil, al contrario, Brasil de hecho se ha encarecido para los uruguayos. Pero bueno, y esto seguramente tenga algún tipo de consecuencia sobre el comercio a nivel local. ¿Por qué? Porque la gente va a Argentina y sustituye comercio doméstico por comercio argentino. Y cuando empiece la temporada turística, probablemente más de uno termine sustituyendo un destino uruguayo por un destino argentino. Y eso también tenga un efecto sobre los sectores que todavía están más expuestos a este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no solo para un operador turístico uruguayo significaría perder un cliente uruguayo, sino que además este encarecimiento de Uruguay respecto a Argentina, lo que lleva es que los argentinos se les complique cada vez más venir. Claro. Más aún en un clima de recesión, donde los indicadores de desempleo ya empiezan a mostrar una peor situación, un enrarecimiento del mercado laboral en Argentina, y bueno, y donde la confianza de los consumidores está bastante menguada por todas estas incertidumbres que generó el default y todas las cuestiones anteriores que son quizás más responsabilidad de un mal manejo económico que de una cuestión jurídica específica. Bien, bien, sí. Lo cierto es que hoy estamos en una de esas etapas en las que las personas que van y realmente compran te dicen, desconté el pasaje. Pero está, sí, igual hay que mirar con más detalle. También una cuestión interesante que es que en estos meses la brecha que hay, la distancia entre el dólar oficial en Argentina y el dólar paralelo se aumentó. Y como los uruguayos acceden a ese dólar paralelo, entonces, y los importadores argentinos compran las cosas en el exterior a un tipo de cambio oficial, entonces nosotros estamos consiguiendo, digamos, más barato. Es como si la compráramos con un determinado descuento, que puede llegar hasta un 35%, que es un descuento importante. Fíjate, la brecha entre uno y otro está en un 66%. Entonces, lo que uno compra, compra con menos plata, digamos, cuestiones, y eso se ve mucho en el tema de los free shops, principalmente en el free shop, los free shops argentinos en los aeropuertos. Entonces, bueno, ellos aceptan tipo de cambio argentino, entonces como nosotros conseguimos el tipo de cambio argentino mucho más barato de lo que conseguimos moneda argentina mucho más barata, podemos comprar cosas que están en dólares y ellos nos hacen el tipo de cambio oficial, entonces salimos ganando por ese lado. ¿Y seguimos estando en una época en la que a los argentinos les conviene venir a comprar nuestros dólares? No, bueno,
ahí habría que hacer cuentas, ahí nosotros todavía no nos detuvimos, un momento pero... en que en Colonia y en Fraiventos arrasaron, ¿te acordás? Sí, hay muchas restricciones por ese lado y bueno, sí, el mercado, digamos, no sé si todavía está en esa posición, pero no, es un lindo tema para seguir y ver de cerca qué efectos termina teniendo puntuales sobre nuestra economía. Por lo pronto sabemos que el consumidor uruguayo se está beneficiando de esta situación. Por otra parte, el comerciante y el operador turístico la están viendo bastante complicada. Sí, sobre todo los comerciantes, los dueños de locales de ropa, eso se quieren matar, están muy preocupados por esta realidad, ¿no? Entre eso y las compras por internet ha bajado sí, hay que tener en sensiblemente. cuenta que acá, que con el turismo de shopping en Argentina, hablamos de montos que son muy, pero muy significativos. Sin embargo, con las compras a través de internet, nosotros sacábamos las cuentas y como máximo, y anda es un mercado de entre 25 y 40 millones de dólares, lo cual es despreciable, digamos, el impacto que pueda tener respecto a un intercambio que hay en servicios con Argentina, que supera los 400 millones de dólares. Mirá, no sabía que había tanta diferencia. Mirá. Fede, muchas gracias. Por favor. La seguimos la semana que viene. Que pase bien, Mariano.